función cuadrática. La función cuadrática es una ecuación polinómica de segundo grado que se define de la forma y igual a por x cuadrado más bx más c, siendo a, b y c números reales. Y a tiene que ser distinta de 0, porque si el coeficiente principal a es igual a 0, estaríamos hablando de una función lineal. Para representar la función cuadrática, vamos a graficarla mediante una curva llamada parábola, que va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Depende si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo del coeficiente principal de la ecuación. Si el coeficiente principal a es mayor que 0, la gráfica es cóncava hacia arriba. Y si el coeficiente principal a es menor que 0, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. También vamos a determinar elementos para graficar la función cuadrática. Vamos a determinar el vértice, que va a coincidir con el punto mínimo o el punto máximo según la concavidad de la parábola. El vértice es un punto en el plano de coordenadas x sub b y y sub b. Para calcular x sub b se va a realizar el cociente entre el opuesto de b y el doble de a. Y para calcular y sub b vamos a reemplazar en la función original el valor que nos dio x sub b. Y así determinamos la coordenada y sub b. Otro elemento que tenemos que determinar es el eje de simetría. Que va a ser la recta vertical que divide a la parábola exactamente en dos partes iguales y pasa por el valor de x sub b, que es la coordenada x del vértice. También pasa por el punto mínimo o el punto máximo, va a depender de la concavidad. Entonces el eje de simetría va a coincidir con x sub b. Otro elemento que tenemos que determinar son las raíces, que las raíces van a ser la intersección que va a tener la gráfica con el eje x. Para determinar las raíces buscamos el discriminante. Que es la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Si el discriminante es positivo, voy a tener dos raíces. Si el discriminante es positivo, voy a tener dos raíces reales. Si el discriminante me da igual a 0, voy a tener una raíz doble. Y si el discriminante me da menor que 0, no voy a tener raíces reales porque no está definida la radicación para números negativos. Luego, si tengo dos raíces o una raíz, si el discriminante me da que voy a tener dos raíces o una raíz, busco el valor de esas raíces con la resolvente. Busco el valor de x sub 1 y x sub 2 con la resolvente. Menos b más menos. Este va a ser el valor del discriminante. Todo sobre 2 por a. Un ejemplo de la gráfica de función cuadrática puede ser este, donde la parábola es cóncava hacia arriba. Puede haber sido cóncava hacia abajo, otro ejemplo. Depende del coeficiente principal de la ecuación. Los elementos de esta gráfica
son el vértice, que queda determinado por las coordenadas de x sub b y de y sub b, el eje de simetría, que se marca con una línea punteada, que divide la parábola en dos partes iguales, y las raíces, en este caso tiene dos raíces, puede haber tenido una o ninguna. Las raíces son la intersección de la gráfica con el eje X. La intersección de la gráfica con el eje Y también marca la ordenada al origen. La gráfica de la función cuadrática también presenta ciertas características, como el dominio. El dominio de esta gráfica son todos los reales, porque las ramas de la parábola continúan. La imagen de esta gráfica es desde y sub b hasta infinito, porque es cóncava hacia arriba. Si hubiera sido la gráfica cóncava hacia abajo, hubiera sido desde y sub b hasta menos infinito. Otra característica son las raíces, que son los valores del dominio donde se hace cero la función. En este caso es x sub 1 y x sub 2, porque tiene dos raíces. Podría haber tenido una o ninguna. La ordenada al origen es otra característica que se encuentra en el eje Y, x de 0 y c de y. Son las coordenadas de la ordenada al origen. Después podemos observar los intervalos crecientes y decrecientes, donde la rama de la parábola decrece y donde la rama de la parábola crece. Entonces este sería un intervalo decreciente desde menos infinito hasta x sub b, y acá va ascendiendo, es un intervalo creciente desde x sub b hasta infinito. Entonces colocamos intervalos crecientes de x pertenece, dijimos x sub b hasta infinito, y intervalo decreciente pertenece desde menos infinito hasta x sub b. Siempre lo miramos en el dominio de la gráfica, en el eje X. Donde no están las raíces, la función es positiva o es negativa, según el intervalo. En esta gráfica tenemos tres intervalos, de menos infinito a x sub 1, que es la primera raíz, de x sub 1 a x sub 2, que es la segunda raíz, y de x sub 2 a infinito. Entonces el dominio queda dividido en tres intervalos. Tenemos que ver cuál es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la gráfica. Para determinar eso, vemos por dónde está graficada dónde queda graficada la función. Si es por encima del eje X, va a ser positivo, y si es por debajo del eje X, va a ser un intervalo negativo. Se observa que de menos infinitos a x1, la rama viene por encima del eje X. Entonces en este intervalo va a ser positivo. Desde x1 y x2, que son las dos raíces, la gráfica se observa que es por debajo del eje X. Entonces en este intervalo decimos que es negativo. Y desde la segunda raíz hasta infinito, la rama continúa por encima del eje X, va a ser positivo. Entonces X pertenece al intervalo positivo que nos quedó desde menos infinito hasta la primera raíz. Unión
desde la segunda raíz hasta infinitos. Y el negativo es desde la primera raíz hasta la segunda raíz. Es el intervalo de negatividad. Hay dos ecuaciones más que definen función cuadrática. Una es la ecuación binómica o también llamada canónica. Y otra es la ecuación factorizada, que se definen de las siguientes maneras. X es igual a x menos x sub b más y sub b. Y la factorizada se define x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Si nos dan una función cuadrática y viene presentada de esta forma, tanto sea binómica como factorizada, para graficarla, vamos a tener la ventaja de que nos vienen dados algunos elementos de la gráfica, como por ejemplo en la ecuación binómica. Para graficarla vamos a mirar el coeficiente principal A y vamos a determinar si su gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Otro elemento que teníamos que buscar era el vértice, que también viene dado en la función, ya que el vértice era las coordenadas x sub b y sub b, que vienen dadas en la ecuación binómica. El eje de simetría también lo sacamos como dato de la ecuación binómica, que es el x sub b, y solo nos quedaría buscar las raíces, que para buscar las raíces tenemos que determinar dónde la variable independiente hace cero la función. Entonces igualo esta ecuación a cero, la igualo a cero y despejo. X sub b y el coeficiente principal. Cuando realizo este cociente me va a dar un número. Si ese número es positivo y es mayor que 0, voy a tener dos raíces, porque este cociente actúa como discriminante. Si es menor que 0, no voy a tener raíces reales, y si es igual a 0 voy a tener una raíz doble. Entonces, si me dan la ecuación binómica, solo nos quedaría buscar las raíces, porque el eje y el vértice vienen dados en la ecuación. Acá vamos a determinar cuántas raíces tiene, pero para saber el valor de cada raíz, lo que esto es una potencia par, vamos a colocar módulo y vamos a despejar, y ahí obtendremos los valores de las dos raíces. Si la ecuación viene presentada en forma factorizada, esto nos determina que sí o sí esta gráfica va a tener dos raíces. Si no tiene dos raíces, no nos pueden presentar esta ecuación. Y nos quedaría buscar el eje de simetría y el vértice. Para buscar estos datos, sabemos que las raíces son puntos simétricos del vértice. Entonces realizamos la suma de las dos raíces divididas por 2 y obtendremos el x sub b. Reemplazando el valor de x sub b en la función, vamos a obtener el y sub b, que es el otro punto de coordenadas para el vértice.
sub b, y sub b sería en el vértice, y el eje de simetría queda determinado por el valor que nos da x sub b.